¿Usted sabe qué dicen las Sagradas Escrituras sobre los tiempos que estamos viviendo? En CRB Radio presentamos Logos, el final del comienzo, con la pastora Isabel Cornejo, maestra bíblica, quien nos pondrá en contexto sobre lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis para estos tiempos. Y efectivamente aquí estamos cumpliendo esa cita que tenemos con ustedes los martes, miércoles y jueves a las 7 en punto de la mañana a través de CRB Radio. Tomamos un momento para profundizar en la palabra de Dios, para tener un estudio bíblico acerca del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que ahora lo estamos comprendiendo mucho mejor, lo estamos viendo como un libro que también transmite esperanza. Y gracias, por supuesto, a las enseñanzas que nos trae, en este caso, nuestra pastora Isabel Cornejo. Para quienes no la conocen, ella hace parte de la Iglesia Manantial, está en el equipo del servicio educativo, es maestra de la palabra, es teóloga y nos está enseñando acerca del Apocalipsis. Ya hemos estudiado los mensajes a las primeras iglesias que aparecen en el capítulo 2 y hoy nos corresponde justamente el mensaje a la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. Pastora Isabel, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Carlos, el Señor te bendiga y a todos quienes nos están escuchando, a nuestra audiencia, un saludo y una bienvenida a nuestro programa del día de hoy. Bueno, pastora, queremos desde ya invitar a las personas, algunos ya manejan la técnica, por decirlo así, que estamos utilizando para poder responder a sus preguntas, pero a los que no conocen la dinámica, entonces les contamos. Desde ya se habilita la línea WhatsApp 315-625-4430. Es la línea WhatsApp que utilizamos siempre aquí en CRB Radio para que ustedes participen en los diferentes programas, pero en estos próximos minutos queremos que nos envíen las preguntas, inquietudes que tengan acerca del mensaje a la iglesia de Pérgamo, exclusivamente hacia estos versículos, el versículo 12 al versículo 17. Así que si tiene alguna pregunta, usted que juiciosamente leyó esta porción de la palabra y de pronto le quedó alguna inquietud y nos la quiere transmitir para que la pastora Isabel la responda un poco más adelante, desde ya envíenos su pregunta. Hágalo preferiblemente a través de un mensaje de voz. Allí en WhatsApp usted se graba si nos quiere dar su nombre y su pregunta inmediatamente. Va a ser algo muy corto y le va a tomar pues apenas unos segundos y nos la envía para poder responder sus inquietudes un poco más adelante, pero hágalo desde ya, por favor. Y entremos inmediatamente, pastora, a la enseñanza de hoy. En el capítulo 1 vimos a Jesús presentándose ante Juan, bueno, con muchos símbolos, pero uno de ellos que llama mucho la atención, una espada de doble filo que salía de su boca, ¿verdad, pastora? Sí, señor, una espada de doble filo que sale de su boca. Y es también así como se va a presentar el Señor a la iglesia de Pérgamo. Exactamente, aquí vuelve a aparecer esa espada. ¿Por qué se presenta así a la iglesia de Pérgamo? Es muy llamativo, como ya hemos visto, ahí diríamos una constante en cada presentación, en cada caracterización de Jesús a estas distintas comunidades de fe. En el caso de Pérgamo, sin duda, tiene que ver con algunos elementos culturales e históricos. Por ejemplo, el emblema que representaba a la ciudad de Pérgamo era una espada. Eso es un primer antecedente. Lo segundo es que esta ciudad es una pequeña Roma en Oriente, en este caso, ¿cierto?, en la provincia de Asia del Imperio Romano, y en esta ciudad, una pequeña Roma, como decimos, el procónsul romano tenía una autoridad impresionante. De hecho, él llevaba una espada que se conoce como el jugladis. ¿Y qué significaba o qué simbolizaba esta espada? La autoridad que él tenía para llevar a cabo procesos judiciales. Esta ciudad se caracteriza por tener, a diferencia de Éfeso, o como veíamos el día de ayer, ¿verdad?, de Esmirna, que tenía una fuerte, diríamos, protagonismo en lo económico, en lo comercial. Esta ciudad es muy religiosa, tiene una cantidad impresionante de templos que la rodean. De hecho, desde el sur, la Acrópolis de
La ciudad de Pérgamo, con sus muchos edificios, tiene un aspecto de un inmenso sillón. Ujú. Esto llama mucho la atención porque estos edificios son todos templos. El más significativo, sin duda, es el de Asclepio o Ascalión, que tiene que ver con el dios que cura, que sana, donde también hay un símbolo de una serpiente, que hoy día lo podemos ver en la medicina. Esta ciudad también se caracteriza por ser un centro de culto al emperador, de manera que en este lugar hay un templo dedicado al emperador y el procónsul romano y la política de la ciudad lo que pretende es promover, como no hemos visto hasta ahora en las dos iglesias anteriores, el culto al emperador. Y quien no quiera participar del culto al emperador en esta ciudad, la verdad es que, como lo vamos también a mirar en el mensaje, va a sufrir, como lo veíamos también el día de ayer, persecución. Vamos a leer, por ejemplo, dice así el versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Lo que el Señor está planteando en primer lugar es que el que tiene el poder sobre la vida y la muerte, en realidad no es el procónsul romano, a manos del cual muy seguramente muchos cristianos tuvieron que experimentar la muerte. De manera injusta, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Lo que el texto nos declara es que en realidad el que tiene el poder sobre la vida y también sobre la muerte es nuestro Señor. Luego dice así, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Entonces eso tiene mucho sentido con lo que acabábamos de expresar, que esta cantidad de edificios desde el sur representan o vislumbran un gran sillón. Todos estos cultos a estos ídolos no son otra cosa que culto a los demonios. Así que cuando hablamos del trono de Satanás estamos hablando de toda la idolatría que había en esta ciudad, todo el sincretismo religioso. Y dice luego, Satanás, se usa mucho la palabra Satanás porque recuerde que la expresión Satanás significa acusador, que era lo que experimentaban los cristianos en ese tiempo. Dice, aunque moras donde Satanás tiene su trono, es decir, donde tiene poder, y este es un poder político y religioso, dice, retienes mi nombre. Aquí tocamos un tema muy importante, el nombre de Jesús. Y dice, y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Y quién es Antipas? Antipas fue uno de los pastores de la iglesia en Pérgamo. De hecho, está atestiguado que en el año 92, después de Cristo, es decir, unos años antes de que se escribiera esta carta, él fue martirizado, murió asado lentamente dentro de un toro de bronce. Y aquí cito algo muy significativo. Plinio, usted después lo puede investigar, unos 20 años luego de que se escribe el Apocalipsis, él escribe una carta al emperador Trajano, y en esta carta dice que los tribunales solían permitir a los acusados ¿de qué? De no adorar al emperador, por ejemplo, de exculparse maldiciendo el nombre de Jesús. De retractarse. Exactamente. ¿Qué sucedió con Antipas? Que él no negó el nombre de Jesús cuando tuvo la oportunidad de salir de esa posible muerte, ¿cierto? Por no negar el nombre de Jesús. Entonces, es tremendo lo que comenzamos a vislumbrar en el contexto de las iglesias del Apocalipsis. Luego, más adelante dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Es decir, aunque es una iglesia que retiene el nombre del Señor, y tenemos el ejemplo en Antipas, dice que hay algunos allí que retienen la doctrina de Balaam, y también habla en el versículo 15 de los Nicolaitas, que retienen la doctrina de los Nicolaitas, las cuales el Señor también aborrece. ¿Por qué menciona el texto estas dos doctrinas? Aquí lo menciona en categoría de doctrina. Como lo leemos en el versículo 14, usted que lo tiene también allí, dice, sí. ¿Quién es este Balaam? Personaje, ¿verdad?, que aparece en el Antiguo Testamento. Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, es decir, a que pecaran. Y el siguiente verso dentro de este versículo nos dice de qué manera: a comer de cosas
sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hoy día nos vamos a ahondar muchísimo porque es un tema que de hecho vamos a volver a tocar el día de mañana con la iglesia que vamos a estudiar, pero definitivamente la adoración al emperador y este sistema que es político, que es cultural, que es religioso, que también tiene implicancias económicas, porque quien no participara de esto no tenía, de esto me refiero a la comida sacrificada a los ídolos, al culto al emperador y a todos los dioses que había en esta ciudad, definitivamente quedaba no solamente proscrito, sino que también había una sanción económica, había una sanción social, no habían beneficios, uno no podía acceder a trabajos, a beneficios de salud, como hoy día, ¿verdad?, en una época de crisis. Pues, ¿qué tan importantes son estos beneficios? Cuando los cristianos no negaban el nombre de Jesús, evitando participar de estos banquetes, estos cultos, esta adoración a los dioses, lo que ocurría con ellos era que eran marginados en la economía, en lo social, en lo religioso, por supuesto, y como lo mencionábamos el día de ayer, esto traía muchas penas, muchas sanciones, Pastora, no solamente la muerte. ¿Y cómo se les identificaba a los que no rendían culto al emperador y demás? ¿Tiene que ver algo la piedra que se menciona al final? Sí, señor. De hecho, las dos recompensas o promesas que se mencionan allí, dice, arrepiéntete, hablando de estos hermanos que diríamos que les da como lo mismo, no lo ven como tan grave participar de estas comidas o adorar al emperador, porque adorarlo significaba tener muchos beneficios económicos y sociales, ser admitidos. No adorarlo traía mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha privación. Pero ¿cuál es la recompensa que tiene que ver con lo que ellos eran privados en ese tiempo? Dice versículo 17. Al que venciere le daré de comer del maná escondido. Eso habla de provisión. Recordemos que el maná fue la provisión sobrenatural que Dios le dio al pueblo en el desierto. Para los judíos, el maná, de hecho, está reservado en el cielo y los judíos van a poder comer de él según su propia tradición cuando venga el Mesías. ¿Qué es lo que garantiza el Señor a los cristianos que se mantengan fieles? Provisión. No tienen que transar sus principios, no tienen que hacer lo que el mundo hace. Yo soy su fuente de provisión. Y la segunda promesa habla de esta, dice, piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Cuando las personas participaban en todos estos banquetes, en todas estas reuniones sindicales o gremiales, en estas comidas sacrificadas a los ídolos, se les daba una piedra, precisamente que les permitía a ellos entrar y salir, comprar y vender, tener beneficios económicos. Pero cuando no participaban eran privados de todos estos beneficios, no tenían identidad en esa sociedad. Lo que el Señor les dice es que quien les da identidad a ellos es Él. Y definitivamente este nombre nuevo, es el nombre que ellos no han negado, que es el nombre de Jesús. Tremendo. Impresionante el mensaje que encontramos allí en la iglesia de Pérgamo, todo lo que Dios le dice a ellos. Ahora, siempre hay que sacar una aplicación para nuestra vida. No estamos solo aprendiendo historia aquí de la iglesia, aunque de por sí la historia ya nos deja una gran enseñanza. Y es que hoy en día, pastora, es muy fácil ser cristiano, entre comillas, ¿no? Hablando del ambiente que tenemos alrededor, de la situación a nuestro alrededor, por lo menos en Colombia es fácil ser cristiano. No encontramos esa persecución. Por ser cristiano no nos cierran la puerta de un supermercado o no podemos ir a comprar cosas que necesitamos. Bueno, ya desde ya podemos sacar muchas aplicaciones, pero será un poco más adelante cuando la pastora nos dé la aplicación ya final, porque ahora entramos al tiempo en donde nuestros oyentes participan con sus preguntas y usted lo puede hacer desde ya al número 315-625-4430. Seguramente tendrás muchas preguntas e interrogantes sobre el tema de hoy. Llámanos o envíanos un mensaje. Preguntas y respuestas en Logos, el final del comienzo.
Pues pastora, definitivamente en la iglesia de Pérgamo encontramos muchos símbolos y la gente se pregunta por ellas. Voy a compartir con usted una pregunta que nos envía Roberto Perdomo desde Cali. Nos pregunta, ¿la espada de dos filos que se menciona allí es la Biblia? Correcto, sí señor, de hecho hay traducciones como la TLA, si vamos ahí al capítulo 2, dice el versículo 16, que es una palabra también bastante fuerte para los cristianos que continúen con esta actitud, diríamos, liviana o relajada en cuanto a los principios y valores del reino. Dice, tampoco rechazado a los que siguen las enseñanzas de los nicolaítas. Por eso, vuelve a obedecerme, porque si no lo haces, vendré pronto y con el poder de mi palabra te castigaré a ti, a los nicolaítas y a sus seguidores. O sea, ahí, en lugar de hablar del poder de mi espada, habla del poder de mi palabra. Es una palabra que Dios usa, que es el poder creador, para mí, de traer juicio incluso a aquellos creyentes o cristianos que frente a los valores y a la ética del reino no tienen una actitud firme. Ya. Pastora, nos vuelven a preguntar y no sé si de pronto ya de manera resumida lo podamos responder porque la gente sigue preguntándose quiénes eran los nicolaitas. Tal vez son personas que no nos han podido acompañar desde el inicio en el estudio porque ya lo hemos mencionado, quiénes eran, o usted ya lo ha dicho, pero no sé si quiera de pronto resumirle a esa persona quiénes eran los nicolaitas. Bueno, los nicolaitas diríamos que es un misterio saber definitivamente a qué grupo corresponde. Algunos plantean que tiene que ver con Nicolás, uno de los 7 diáconos que son elegidos en el libro de los Hechos y que luego se desvía. Sabemos por la tradición de la iglesia que, por ejemplo, Hipólito, planteando acerca de los nicolaitas, los seguidores de Nicolás, decía que ellos tenían por costumbre inculcar la indiferencia en lo referente al modo de vida y de la alimentación. Es decir, esa libertad cristiana la malinterpretaban y ellos de alguna manera promovían que los creyentes practicaran la idolatría y las costumbres paganas para no verse privados precisamente de los beneficios que todos estos cultos y todas estas comidas a los ídolos traían a las personas y también a los cristianos. Perfecto, pastora. Muchas gracias por recordarnos esto. Podemos entonces decir que eran cristianos light de aquel tiempo. Sí, señor. Muy bien. Pastora, esta pregunta para responderla en un minuto, porque luego ya nos quedará solo otro minuto para la aplicación del día. Nos pregunta Carmenza Gómez desde Barranquilla. A un pueblo, ¿cómo se le puede orientar para evitar la infidelidad espiritual? Basándose en que usted nos decía que allí en Pérgamo había muchos templos a muchos dioses, entre ellos, por supuesto, el templo para adorar al emperador. Lo más importante es la palabra del Señor. Hay que enseñar la palabra, hay que profundizar en ella. De hecho, nuestra misión como iglesia es no solamente ir y compartir las buenas nuevas, sino que hacer discípulos. Y el hacer discípulos tiene mucho que ver con instrucción, pero es una instrucción relacional, es un discipulado relacional. ¿Qué significa esto? Para resumirlo, que cuando predicamos y especialmente enseñamos la palabra, esta palabra tiene que ir encarnada en quien la proclama y la predica. Es decir, que los principios que estamos enseñándole a otras personas, nosotros necesitamos vivirlo. Cuando las personas ven que aquello que les enseñamos es verdad y se puede vivir y trae beneficios aquí y ahora, ellos dicen, yo también puedo ser diferente y marcar la diferencia. Perfecto. Pastora, nos quedan solo unos segundos para que usted nos lleve a entender cómo podemos aplicar lo que nos enseña el mensaje a Pérgamo en nuestra vida hoy. El gran impacto que tuvo la iglesia en los primeros siglos fue su ética, fue su moralidad. Creo que no logramos dimensionar el impacto que la iglesia provocó en el mundo pagano, inmoral del primer siglo. Y el peligro que vemos en esta iglesia, en la iglesia de Pérgamo, es que eso que los hacía diferentes a quienes no conocían a Dios comenzó a perderse. En esta mañana el Señor nos anima a no seguir la doctrina de esa cristiandad
que tranza los principios, que de una manera errada y peligrosa tolera algunas prácticas que definitivamente no tienen que ver con los principios y con la ética del reino. Sí. Eso es mi amado. Muy bien, pastora, pues gracias por compartir con nosotros hoy esta enseñanza acerca de la iglesia de Pérgamo. Para mañana entonces pasamos a la iglesia de Tiatira, los versículos 18 hasta el versículo, hasta que se cierra ya el capítulo 2, hasta el versículo 29. Sí, señor. Así que para mañana esa es la tarea, estudiar y de allí extraer sus preguntas y enviárnoslas mañana en el transcurso del programa. Pero lea desde ya, así le va a ser más fácil entender mañana lo que estudiaremos. Gracias, pastora, feliz día. Igualmente, bendiciones. Y a todos los oyentes, hasta mañana. ¿Usted sabe qué dicen las Sagradas Escrituras sobre los tiempos que estamos viviendo? Por CRB Radio, Logos, el final del comienzo, con la pastora Isabel Cornejo, maestra bíblica, quien nos pone en contexto sobre lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis para estos tiempos.